Este canal fue creado para personas invidentes, débiles visuales y todos los que no tienen tiempo de leer un libro, pero sí para escucharlo. Todos los derechos son del autor. La resurrección del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 19. Sanaya sabía que había algo mal con este despertar. El despertar de un arcángel debería ser un mandato propio, pero este se sentía fuera de sí misma, como si una mano enorme hubiera bajado de la tierra y lo hubiera arrancado de su merecido descanso. No había tomado la decisión de dormir a la ligera. Tenía la intención de permanecer en este estado suspendido durante milenios y milenios. Pero ahora aquí estaba, despertada por alguien que claramente no sabía que ella era una bestia terrible en las mañanas. Quizás fue Alexander, impaciente con ella como solía hacerlo a menudo. Otro tirón violento. Esa mano invisible viciosamente poderosa, más poderosa que cualquier arcángel. No era Alexander entonces. No queriendo desperdiciar energía cuando no sabía nada del enemigo, permitió que el poder desconocido la arrancara de su descanso. Las arenas de lo que una vez había sido el territorio de su amado se abrieron a su alrededor, como agua dorada mientras se levantó del lugar secreto que había hecho debajo. Un lugar que solo un arcángel podría hacer. Y solo un arcángel podría sobrevivir. Su poder se extendió cuando se despertó y supo que el mundo ahora era una noche sin luna. Así había sido cuando ella ascendió. Una noche de un ébano exuberante llena de 1000 aromas que hipnotizaron y obsesionaron. Se decía que tanto los mortales como los inmortales habían ido a la eternidad en busca de oler, una vez más, la misteriosa belleza de su ascensión. La tela corta y finamente tejida, con la que se había ido a dormir, los tonos de la luz de las estrellas y el brillo, la abrazaron con delicada gracia mientras se levantaba. La tela era tan suave como la piel de un bebé, e igual de fina. Le cubría los senos y el torso, y solo caía hasta la parte superior de los muslos. ¿De qué le serviría a un arcángel durmiendo algo más? Preferiría descansar en la belleza y la dulzura, pero con la Firelight, por supuesto. Su amada espada yacía en un lado de su descanso, pero la colgó de la vaina y a lo largo de su columna, mientras se levantaba. Su vestido podría ser nada más que la luz de la luna y las estrellas, pero debajo había una suavidad de cuero, una funda y un arnés. Su primera bocanada de aire del desierto fue más fría de lo que esperaba. El paisaje a su alrededor era de un blanco reluciente, en lugar de las arenas doradas por las que se había elevado. Su frente se arrugó. Una agitación en el aire, el susurro de un aleteo familiar. Su corazón suspiró, y no sintió sorpresa de cuando aterrizó frente a ella. Un arcángel de una belleza tan clásica que los mortales habían querido adorarlo, como a un dios, cabello dorado y piel besada por el sol. Sus ojos de un plateado sorprendente y sus alas iguales. Alexander era el hombre más hermoso que jamás había conocido. También era tan duro como la piedra, un guerrero pulido que derribaba cualquier intento de adorarlo. No soy un dios, Sani, había dicho. Si tales seres exaltados existen,
están mucho más evolucionados que yo. El general podría haber sido arrogante, pero también había sido terrenal y honesto. —¿Sander? —dijo ella, su voz perezosa por el sueño y su idioma, el que había hablado más a menudo antes del descanso. Nos encontramos de nuevo. Parecía inevitable que él estuviera aquí cuando ella despertara. Sus líneas de vida habían estado entrelazadas por una eternidad. ¿No es así? Ese es el nombre de mi nieto ahora. Deleite en su aliento. Sus ojos se abrieron ante la idea de tal cosa. ¿Bromeas? ¿Eres abuelo? Era imposible hacer otra cosa que sonreír ante la idea. He dormido mucho. Eso es una cuestión de opinión. Un gruñido. La risa brotó de ella. Su mal genio era algo familiar. Alexander, no digas que no estás feliz de verme. Era tal la tentación de jugar con él, de golpearle la cabeza dura. Estoy devastada. Sintiéndose rígida y necesitada de movimiento, estiró sus brazos hacia el cielo, cuando el sol comenzó a emergerse detrás de la noche interminable de Sanaya. Los dedos de sus pies descalzos se clavaron en la nieve. Sus alas se extendieron a su ancho máximo antes de cerrarlas y mirar al cielo. No nevaba en este desierto cuando fui a dormir. Agachándose recogió un puñado del blanco frío. ¿Mi Nilo fluye todavía o es hielo? Ha comenzado a congelarse. Fue la respuesta más inesperada. Estamos en una cascada. Eres el único anciano que conozco que se ha despertado tan repentinamente, pero hay señales de que Egaón también se está moviendo. Kaliani se despertó antes que yo. Con la sonrisa borrada, toda alegría borrada, Sanaya se levantó en toda su altura. Una vez, hace mucho tiempo. Había sido una niña que criticaban su baja estatura, pero había dejado atrás a esa niña hacía mucho tiempo. Estaba en casa en su piel, en sus curvas que este mismo hombre había acariciado con una mano posesiva, tantas veces que su toque estaba incrustado en su carne. Pero esos eran placeres que no eran para una cascada, esos puntos impredecibles en el tiempo, donde los poderes arcangélicos se volvían viciosos en su fuerza, y la locura estaba solo un latido de distancia. La presión de una cascada era un tornillo de blanco intenso que había formado muchas guerras. Dormiré, dijo de inmediato, porque demasiados arcángeles despiertos equivaldrían a una catástrofe. Al menos, eso explicaba lo que habría arrancado a su sueño. Una cascada no respetaba a nadie, y mucho menos a la cátedra. Inra le había dicho una vez que los arcángeles son juguetes para la cascada. Había sido la opinión de su entonces Iré, que la cascada era un evento natural que tuvo lugar para humillar a las criaturas más arrogantes del mundo, los arcángeles. Sanaya no estaba segura de no creerle en Ra, pero Alexander sacudió, levantando la cabeza. No creo que la cascada te deje dormir. Cruzándose de brazos en un repudio silencioso hacia ella, Alexander dijo: convocaré una reunión de la cátedra sobre ti, pero primero tengo que rescatar un pueblo enterrado bajo el hielo y la nieve. Ella no pudo evitarlo.
Ella nunca podía cuando él se ponía tan rígido y formal. ¿Por qué de tan mal genio, amante? Fuego plateado en su mirada. Soy un antiguo. Trátame como tal ¿o qué? Le guiñó un ojo porque sabía muy bien que él no soportaría que le guiñara el ojo, pero aún así, su corazón suspiró al verlo sano y salvo. Jamás querría estar despierta en un mundo donde Alexander no existiera, aunque solo fuera en el sueño. Entonces, dime qué has estado haciendo desde que decidí que había causado suficiente caos por 10 vidas inmortales. Su mirada le advirtió que no le había perdonado por entrar en el sueño, mientras aún estaba enojado él uno con el otro. Así es como él lo pensaría, estaba segura, olvidando todas las muchas veces en que ella le había hablado de su necesidad de dormir y de él. No es que alguna vez hubiera estado de acuerdo con ella. No, Alexander. Ahora espetó. Tengo trabajo que hacer. Y despegó. Riendo, porque conocía a este hombre, sin importar si habían estado separados durante milenios, ella se elevó con él, sus alas gloriándose del vuelo. Estaba a punto de preguntar más sobre esta cascada, cuando el mundo se volvió negro, plano, duro y frío. Tan frío, similar al interior de una cripta humana. Con él vino un silencio que se sintió como una presión en los pulmones, una fuerza aplastante que rompería la columna vertebral y partiría el cráneo. Después, los gritos estridentes, feos, los sonidos más horribles que jamás había escuchado. ¿Qué es esta cacofonía? Con Firelight en la mano, buscó un enemigo, pero no encontró ninguno. Ningún arcángel que conozco se despierta con tanta oscuridad. No la conoces. El tono de Alexander era sombrío cuando llegó a flotar a su lado, su ala rozando la de ella. Su nombre es Li Yuan. Así fue como Sanaya se enteró por primera vez del arcángel de China, que podía hacer caminar a los muertos, y que creía que los cadáveres arrastrados que producían equivalían a vida. Alexander le dijo que Li Yuan había llamado a sus criaturas los renacidos, pero a Sanaya le parecía que no eran más que muertos fétidos y saqueados, en blanco y sin sentido. Esta cascada, le dijo Alexander, algún tiempo después de haber absorbido todo lo que pudo del mundo actual, no es como las demás. Ambos habían vivido otras cascadas, muchas pequeñas, varias grandes. Ninguna había amenazado con romper el mundo, dejarlo en ruinas. No. Estuvo de acuerdo Alexander, su rostro cansado de una manera que ya nunca antes había visto. Li Yuan no trata a todos con desprecio. Se cree una diosa por encima incluso de sus antiguos hermanos en la cátedra. De pie, al lado de Alexander en el balcón de su fortaleza, Sanaya miraba la nieve que aún cubría sus tierras. Los dos habían ayudado a limpiar múltiples regiones de hielo aplastado, pero ella sabía sin preguntar que tales acciones eran solo una solución temporal. ¿Cómo la detenemos? Esa era la verdadera prueba, la verdadera pregunta. La cátedra se reunirá pronto. Alexander frotó una mano sobre su rostro. Luego puso sus manos en sus caderas nuevamente, sus ojos fijos en las tierras más allá. Muchos de nosotros estamos despiertos, Annie.
Ella podría haberse burlado de él por descongelarse lo suficiente como para volver a usar su antiguo apodo cariñoso para ella. Pero esta Sanaya era una criatura del tiempo de paz. Ahora era el momento de Avatar guerrero. Debemos ser necesarios, reflexionó ella, dejando de lado la conmoción que aún reverberaba en su sangre. Por su comentario anterior de que Kalyani se había despertado antes que él. Si se había despertado, eso significaba que se había dormido en algún momento. Sanaya quiso preguntarle qué o quién lo había convencido para dar este paso, porque Sanaya no había sido suficiente. Y sí, esa herida latía hasta el día de hoy. El dolor de la mujer, sin embargo, podía esperar. Hoy era el arcángel quien necesitaba reinar primero. Quizás es la única forma de derrotar a esta Li Yuan. Y aunque había olvidado el miedo, ese era un pensamiento aterrador. ¿Cómo podría un arcángel tener tal poder que la cascada despertaría a tantos durmientes para enfrentarse a ella? Había más sorpresas por venir, incluida una reunión de la cátedra. Más allá de su experiencia, ella esperaba que volaban un punto de encuentro central, o que se supiera que usarían un poder mental que era solo el de la cátedra. Cuando Sanaya había rechazado este último, el precio que exigía era demasiado alto. Usar la habilidad arcangélica era perder su empatía durante al menos medio día, convertirse en monstruos fríos y sin corazón. Sanaya lo había usado exactamente una vez. Nunca más. No se permitiría entrar en el silencio, convertirse en la misma criatura que su madre había tratado de criarla para que fuera. Si eso significaba volar, una distancia significativa, que así fuera. Alexander sabía todo eso y nunca la había presionado para que usara su poder, así que no se sorprendió cuando él no mencionó el tema. Se sorprendió cuando él la condujo a una gran sala interna con pinturas negras planas en las paredes. Si este es tu nuevo estilo de arte, amante, murmuró, frunciendo el labio. No tengo fe en el estado actual de la civilización. Una risita antes de que pudiera recordar que estaban destinados a estar enojados. Es un sistema de comunicación, explicó. No puedo decirte cómo funciona. Dejo ese conocimiento a los jóvenes. Todo lo que sé es que es útil. Intrigada, Sanaya salió a lo que Alexander llamó la sala de control y vio a un vampiro llamado Richmond presionar botones y tocar lo que él le dijo que se llamaban pantallas. Su voz era nítida y limpia y mantenía el ritmo preciso de un idioma desconocido para ella. Pero el idioma que usaba cuando le hablaba era la antigua lengua angelical, que según la ley angelical tenía que permanecer sin cambios en ciertos aspectos clave. Se podía introducir nuevo vocabulario para incluir cosas nuevas en el mundo, pero el antiguo tenía que quedar sin la estructura subyacente del idioma, mismo que tenía que permanecer igual que cuando se habló por primera vez. Un evento que había tenido lugar hace tanto tiempo que nadie en la vida de Sanaya había tenido conocimiento de ello. Cualquier evolución natural fue aplastada por la fuerza o empujada en la dirección del retoño de la lengua angélica, utilizada en la vida cotidiana. Este último idioma, aunque pudiera sonar torpe por cualquier nueva generación que tuvo que estudiarlo en su infancia, tuvo que permanecer constante a lo largo de los eones. Nada más funcionaría en un mundo de inmortales que dormían.
Todos los miembros del círculo más íntimo de un arcángel fueron instruidos en él, por lo que no se sorprendió cuando Richmond demostró ser fluido. «Todo está listo, señor», dijo finalmente en un pequeño botón negro en su cuello, y tuvo la cortesía de continuar usando el lenguaje arcaico que Sanaya entendía. «Me iré ahora con su permiso». Sanaya se sacudió cuando la voz de Alexander vino directamente frente a ella, aunque estaba dentro de la habitación sin ventanas, con los paneles negros planos. «Ve», dijo. «Kimet se encargará de cualquier emergencia nueva durante la duración de esta reunión. Comuníquese con ella si surge algo». Kimet había llegado a saber, era su general más antiguo, excepto por Valerius. Este último, un ángel leal, honorable e inteligente, aunque ocasionalmente pesado, también había estado con Alexander en la época de Sanaya, y hoy era el tercero. Por extraño que pareciera, dadas sus diferentes personalidades y puntos de vista sobre la técnica de batalla, Valerius y Sanaya siempre habían disfrutado de la compañía del otro. Estaba ansiosa por partir el pan con él, una vez más. Alexander, al parecer, no tenía segundo en este momento, ya que Valerius se mantuvo firme en su postura de que no era la persona adecuada para la tarea. En verdad, si él era como antes de su sueño, entonces ella estaba de acuerdo con él. El tercero de Alexander era muchas cosas, pero ¿dotado en la sutileza requerida de un segundo? No, ese no era Valerius. Siré, el vampiro, Richmond, se levantó antes de girarse para hacer una profunda reverencia a Sanaya. «Señora Sanaya, por favor discúlpeme, no se me permite presionar una reunión de la cátedra». Al darse cuenta de que estaba en su camino, se apartó de su camino. «Es mejor que no escuches, joven». Sanaya sonrió y luego hizo una mueca al pensar en la pomposa grandilocuencia que se avecinaba. «Puedes perder todas tus ilusiones sobre tus ilustres gobernantes». Un parpadeo, un rubor de color bajo el dorado oscuro de su piel, seguido por la más leve sonrisa. «Me alegro de tener la oportunidad de vivir en un mundo en el que está despierta, mi señora». El bribón se había ido un momento después, cerrando las pesadas puertas firmemente detrás de él. «¿Sani?» Poniendo los ojos en blanco ante esa llamada impaciente, volvió a entrar en la habitación con las pantallas negras. Sin embargo, ya no estaban en blanco. Cada una mostraba un reloj de arena giratorio con escritura debajo que su mente procesó como una cuenta regresiva, aunque no podía entender el idioma. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo hasta que lo hiciera. Los cerebros angélicos con la edad suficiente para desencadenar el estado del sueño también absorbían nuevos idiomas a una velocidad que no podía explicarse de forma racional, razón por la cual la naturaleza arcaica de la lengua antigua no importaba. Solo se usaba para facilitar la transición del sueño a una existencia despierta. La primera pantalla se aclaró para revelar una cara, seguida por otra pantalla y otra hasta que cada una estuvo llena por el rostro de un miembro de la cátedra. Hasta aquí, el capítulo 19 de La Resurrección del Arcángel. Si este capítulo te gustó y todas mis narraciones, te invito a suscribirte a mi canal y por favor, comparte. Gracias por escucharme.